Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy y vamos a trabajar o vamos a entrar de lleno. No puedo conectar mi micrófono. Ok, denme un segundito que lo ubique acá, Miguel. Ahorita le activé ahí para que encienda su micrófono, ¿sí? Miguel, Ah, gracias. buenas noches, Ahora Miguel, sí. bienvenido. Buenas noches, Es- buenas noches. Ahora sí que estoy. ¿Ya? Perfecto, sí. Gracias. Listo, listo, Listo. Miguel. Ujú. Bueno, vamos a entonces a entrar de lleno, vamos a entrar en materia, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con pólizas de salud, específicamente con gastos médicos. Esta clase es bien interesante, ya van a ver. Y los que han presentado saben que de este tema vienen muchísimas preguntas en el examen, ¿sí? Disculpen ahí que se me traba la lengua por hablar rápido, pero bueno, vamos a hablar un poco de la industria antes de entrar en materia al tema principal. Cuando hablamos de seguros de salud, a ver, ¿cuál es bueno, todo es importante en la industria de salud, ¿verdad? En las pólizas de salud. Pero cuando cuando la empresa les provee un seguro o cuando un familiar o un amigo compra un seguro, ¿cuál es la pregunta que ustedes le hacen? ¿Qué es lo que normalmente nos preguntan o preguntamos, ¿verdad? Cuando alguien compra un seguro, normalmente dice, ¿qué te cubre? ¿O seguro de qué? ¿Y por cuánto sí? ¿Qué beneficios tiene? Correcto, ¿sí? Ok. Entonces, para saber eso, justo, miren, lo que hacen todo lo que son los productos financieros que tienen que ver con pólizas de vida, todo esto lo que hace al final es pagarle dinero como beneficio al asegurado, a los beneficiarios. Las pólizas de salud, igual, la aseguradora lo que hace al final es pagar dinero, solo que la aseguradora de salud no le paga dinero al asegurado, sino le paga dinero a los proveedores. Es decir, lo que alivia al asegurado de tener que pagar de su bolsillo, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que los costos médicos en Estados Unidos son altos, ¿verdad? Entonces, lo que preguntamos es qué contiene. Miren, cuando hablamos de salud, dice, se refiere al amplio campo de los planes de seguro que brindan protección contra qué. Palabras claves. Miren, siempre les digo, y mañana que tengamos práctica lo vamos a ver. Siempre presten atención a las palabras clave. Las palabritas nos dan mucha información para dar con la respuesta correcta. Entonces, nos brinda protección contra consecuencias ¿qué? Financieras. ¿Por qué? Porque compramos un seguro, ahí dice, ¿qué beneficios tiene? Ahí sí, me cubre salud, me cubre esto, me cubre el otro, pero no es que el seguro me esté dando el servicio, no. Es que va a pagar las facturas. Entonces, ¿por qué? Porque los seguros son servicios o son beneficios financieros. Y cuando hacemos un reclamo de salud, puede venir por dos razones únicamente. Por accidentes o enfermedades. Punto. Aquí dice consecuencias financieras como enfermedades, accidentes, lesiones y la discapacidad. Este es un tema que vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Pero cuando hablamos de discapacidad, accidentes, enfermedades, cualquier reclamo, sea discapacidad, o sea por salud, puede ser por una enfermedad que tengo, que me dio, o una preexistencia o por un accidente. Entonces, por esas dos. Entonces dice, los dos peligros que están cubiertos en el seguro de salud son accidentes y enfermedades. Distintas categorías cubren, ¿verdad? ¿Qué es lo que cubren? El seguro de gastos médicos, ojo, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, brinda protección nuevamente financiera contra el costo de la atención médica reembolsando al asegurado total o parcialmente por estos costos llamados planes de reembolso. El ejemplo de seguro de gastos médicos son como por ejemplo, aquí se menciona, seguro complementario del Medicare. A ver, cuando hablamos del seguro complementario del Medicare, ¿a qué nos referimos? ¿Quién los provee? Correcto, Juan, gracias. A los Medigap. ¿Quién cubre o provee la cobertura de los Medigap?
¿Quién lo provee? Las aseguradoras privadas. El Medicare lo provee el gobierno, ¿verdad? Ya lo discutimos ayer. Recuérdense que el Medicare lo provee el gobierno federal, lo administra el gobierno estatal y lo pagan ambos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de seguro complementario, los Medigap específicamente son proveídos por empresas privadas. ¿Ok? Entonces aquí dice el ejemplo de seguro de gastos médicos es el seguro complementario de Medicare y seguro de cuidado a largo plazo. Esto va de la mano y es una palabra clave en el examen que nos va a dar mucha información, pero cuando veamos largo plazo, esto va de la mano con discapacidad. ¿Sí? Entonces, dice aquí, el seguro de ingreso por discapacidad proporciona un ingreso de reemplazo cuando los salarios se pierden debido a qué? A la discapacidad. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, la discapacidad pertenece al seguro médico, ¿verdad? A los seguros de salud. Pero todos los beneficios del seguro de salud lo que hacen es pagar facturas, excepto la discapacidad. ¿Qué beneficio provee discapacidad? Salarios. ¿Verdad? La discapacidad provee dinero, correcto. Y como la discapacidad provee dinero, adivinen quién está ahí pendiente, tío Sam, ¿verdad? Ahí está tío Sam, correcto. Ahí me lo pusieron. Entonces, como la discapacidad provee dinero, ahí está tío Sam. Por eso, en las preguntas de salud, usted o con discapacidad, también se trabaja mucho el tema fiscal. Ya lo vamos a ver en alguna clase más adelante. Es decir, que cada vez que hay dinero de por medio, tenemos que ver el tema de impuestos. ¿Por qué? Porque son preguntas que ustedes se encuentran siempre en el examen. ¿Sí? El tema de impuestos siempre viene. Cuando hay dinero de por medio, ahí está tío Sam. Entonces, ¿quién me paga? ¿Verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces dice aquí, cuando los salarios se pierden debido a la discapacidad. Luego tenemos acá seguro por muerte accidental y desmembramiento. Miren, este es un gap. ¿Qué es un gap? Les pregunto, alguien que me quiera decir o que me quiera escribir acá en el chat, ¿qué es un gap? ¿Verdad? En caso que necesiten activar el micrófono, me levantan la manita y yo les activo el micrófono. ¿Listo? Complemento. Gracias, Yasmina. ¿Sí? Es correcto. Los gap son complementos. Y cuando hablamos de complementos es porque yo tengo una póliza y si no tiene algo que necesito, bueno, le agrego un gap. El gap es algo que complementa lo que yo ya tengo. Por eso, acá viva los seguros complementarios de Medicare son por empresas privadas que proveen lo que el Medicare no tiene, ¿verdad? Entonces, el ADD, por sus siglas, y ojo que estas son preguntas de examen, ¿verdad? El ADD es una póliza de muerte accidental y desmembramiento. Ojo, pueda que la persona muera o pueda que no muera, pero pierda un miembro de su cuerpo. ¿Qué es un miembro del cuerpo? Brazos, piernas, pies, manos, dedos, ojos, se puede considerar como desmembramiento, ¿sí? Entonces, pero el desmembramiento o la muerte debe ser única y exclusivamente por accidente. Punto. ¿Sí? Es decir, que el ADD, miren, este gap, si ustedes lo agregan a su póliza, no es un gap que aumente mucho el costo. Relativamente es un gap bajo, el costo es bajo y los beneficios son muy atractivos, pero solo va a pagar el beneficio si el reclamo es por accidente. Entonces, cualquier pregunta que ustedes encuentren de muerte accidental y desmembramiento tiene que ser provocado por accidente. Preguntas capciosas como una persona que va manejando y le da un infarto y a raíz del infarto choca y muere, el ADD le paga. ¿Qué dicen ustedes? No, no le va a pagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que provocó el accidente fue un problema médico,
no fue en sí un accidente imprevisto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el ADD? Proporciona al asegurado un monto de beneficio tan alzado en caso de muerte accidental o desmembramiento en circunstancias accidentales. Y en el ADD, este es un gap que normalmente si yo lo agrego a mi póliza de salud, me va a dar una X cantidad. Si la agrego a mi póliza de vida, normalmente el ADD lo que va a hacer es doblar o triplicar el valor nominal en una póliza de vida. En una póliza de salud, ¿verdad? Va a especificar un monto y los montos van a depender, si no muere, pero perdió un brazo, le van a pagar un porcentaje. Si perdió solo un dedo, le van a pagar un porcentaje menor, ¿verdad? Pero debe ser por accidente. Luego encontramos coberturas provisionales. Pregunta típica de examen, ¿verdad? Una persona que acaba de terminar en un trabajo y está esperando comenzar en otro, pero no quiere perder cobertura médica. O sea, quiere una cobertura temporal. ¿Qué tipo de póliza le podríamos recomendar? Y dentro de las opciones vamos a encontrar una póliza a corto plazo. Aquí, el término correcto es una póliza provisional, pero esta también se conoce como póliza a corto plazo. Y a corto plazo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Alguien que me quiera decir. Cuando hablamos de corto plazo en pólizas de salud, gracias, Juan. ¿Sí? Estamos hablando que una póliza de corto plazo va de 3 meses a 12 meses y es una póliza no renovable, ¿verdad? Entonces va desde los 3, gracias Yasmina ahí, desde los 3 hasta los 12 meses. ¿Por qué? Porque todas las pólizas de salud, todas, sin excepción, comienzan el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre. ¿Verdad? Entonces las pólizas son anuales y se renuevan. Por eso ahorita acaba de pasar el Open Enrollment y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque finalizan y hay que volverlas a renovar. Esas son pólizas de salud. Pero cuando hablamos una póliza a corto plazo es porque el tiempo o la vigencia de la póliza es menor a un año. O incluso puede ser hasta el año completo, pero terminando el año la póliza se cancela, ¿verdad? Entonces dice aquí, espera que de aquí comprar de manera provisional cuando se encuentra entre trabajos o esperando que comience una nueva póliza. ¿Qué tipo de póliza es? ¿Una póliza provisional o a corto plazo? Y correcto, es una póliza no renovable, que simplemente llega a su fecha y se cancela, se termina. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá con estos conceptos? No hemos entrado en materia en sí al tema principal de hoy, ¿verdad? Pero estamos viendo el contexto para poder comprender mejor lo que vamos a ver a continuación. Así que no sé si hay alguna pregunta. Aquí en el otro chat, tengo los dos chats, ¿ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces veamos aquí necesidades comerciales para el seguro médico. Esto es interesante y estas son preguntas de examen. Ojo, que esto viene para ambos, los que presentan vida, los que presentan salud, ¿verdad? La 215, la 240. Dice aquí, los usos comerciales del seguro de salud se puede dividir en dos categorías. Continuación del negocio y planes para empleados. Es decir, que cuando hablamos de las coberturas para grupo, cuando la empresa provee un seguro, vamos a suponer que el empleado queda discapacitado, la empresa le paga salarios al trabajador discapacitado aunque no llega a trabajar. ¿Qué dicen ustedes? A ver, sí me ponen por acá. Ujú. Gracias, por acá me pusieron no. Ok, tengo ahí un debate entre sí y entre no. Bueno, miren, ¿cuál es el objetivo? Si la empresa está proveyendo un seguro por discapacidad, el objetivo es que si el empleado queda discapacitado, la empresa no le va a pagar, sino quien le va a pagar es
la aseguradora. ¿Por qué? Porque es un plan para los empleados por discapacidad. Entonces, ese es el objetivo de tener un seguro, ¿verdad? Que cubra los salarios perdidos. Si no, ¿qué sentido tendría? Ay, la empresa me tiene que seguir pagando. Pero aparte yo cómodo vengo y le reclamo a mi seguro mis salarios. Entonces ahora estoy ganando más estando discapacitado. No, es decir, que la empresa está dando un seguro por discapacidad porque si el empleado queda discapacitado, la empresa no le paga, sino quien le paga los salarios al discapacitado es la aseguradora. Entonces la empresa no le paga. Ahora, ¿qué pasa con el dueño de la empresa? Aquí hay dos términos clave. Y ojo acá, aquí sí les pido atención porque estas son preguntitas de examen. Miren, hablamos de continuación del negocio para propietarios de una empresa o, que dice aquí, para empleado clave. Y valga la redundancia, esta es palabra clave, ¿sí? Para empleado clave. Entonces, esto tiene un papel importante en la industria y también en el examen, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, para los empleados, si quedan discapacitados, la empresa no le paga salarios, sino quien le va a pagar el salario es el seguro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el propietario de la empresa queda discapacitado? ¿Será que la aseguradora le va a pagar un salario al dueño de la empresa, al propietario? No, ¿sí? No le va a pagar un salario, ¿verdad? Sigue pagando los salarios, ok, la aseguradora sigue pagando los salarios de los empleados, pero el propietario, voy a poner aquí el ejemplo, miren, aquí está el propietario de la empresa y aquí está la empresa, ¿verdad? Y aquí están todas las personas que están trabajando en la empresa, ¿sí? Aquí estamos todas las personas, ok, aquí tenemos todos los empleados. Voy a poner el ejemplo que aquí tenemos. Estos son empleados clave, ¿sí? Estos son empleados clave. Él es el dueño de la empresa. Él es el administrador. Él es el gerente de ventas. Él, vamos a poner que es el de operaciones, ¿sí? Ok. Entonces, ellos son empleados clave. Y luego están acá todos los demás empleados. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si uno de estos empleados queda discapacitado, el dueño ya no le paga el salario. Pero vamos a poner aquí está la aseguradora. Aquí está la aseguradora, ¿verdad? La aseguradora, cuando el empleado queda discapacitado, la aseguradora le va a pagar su salario. Y el dueño, pues ya no le paga salario a esta persona. Ahora, cuando el dueño queda discapacitado, acá tenemos al dueño, el dueño queda discapacitado, la empresa no le paga salarios al dueño. La empresa lo que va a hacer es pagar los gastos, correcto, ahí me lo pusieron, la aseguradora paga los gastos administrativos o los servicios públicos. Es decir, que la aseguradora, como no le paga al dueño, lo que va a pagar es hipotecas o rentas, servicios públicos como la luz, agua, internet, salarios de empleados, etcétera, ¿sí? Eso es lo que paga la aseguradora si el dueño queda discapacitado. Ahora, tenemos aquí a los empleados clave. Voy a preguntar, ¿qué pasa si un empleado clave queda discapacitado? Alguien que me diga, ya sea que me quiera levantar la manita y por micrófono o por el chat. ¿Qué pasa si el empleado clave queda discapacitado? A ver, ¿alguien? Tengo los dos chats aquí parados. Vamos a ver si alguien me dice o alguien me levanta la manita. Si el empleado clave queda discapacitado,
Ok, aquí hay dos seguros de por medio. Tampoco paga, ¿sí? La empresa recibe dinero para solventar. Correcto, miren, el empleado clave sigue siendo un empleado igual que todos los que vemos acá. Por lo tanto, si tiene un seguro por discapacidad de empleado, pues él le va a pagar su salario. Pero cuando estamos hablando de un seguro de empleado clave, que diga seguro de empleado clave, este seguro lo que hace, como ustedes lo pusieron acá en el chat, es pagar los gastos que la empresa lleve para contratar o cubrir este puesto. Pero al empleado clave no le pagan nada. ¿Sí? Esas son preguntas de examen. Cada vez que ustedes vean empleado clave en alguna pregunta, el empleado clave no recibe ningún beneficio. El empleado clave, como es clave, si llega a faltar, la empresa se ve afectada. Por eso la aseguradora cubre los gastos que conlleve la empresa para cubrir ese puesto. No sé si me doy a entender, ¿verdad? El papel que juega el empleado clave, cada vez que ustedes vean en pregunta de examen, empleado clave, saben que no hay ningún beneficio para el empleado, sino los beneficios son para la empresa, como ustedes me pusieron aquí, para cubrir las pérdidas de la empresa causadas por la ausencia del empleado clave, porque son clave, ¿verdad? Juegan un papel y si no está el administrador, se viene todo de pique, ¿sí? Entonces ahí es para cubrir esos gastos. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, voy a continuar acá. Veamos aquí los planes comerciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? La empresa recibe el dinero para solventar, correcto. Entonces, cuando hablamos de continuación comercial, dice se venden de forma individual a profesionales, práctica privada o propietarios de empresa, socios o en ocasiones empresas cercanas. El seguro de gastos generales comerciales está diseñado para reembolsar a la empresa los gastos generales en caso de que el propietario de la empresa quede discapacitado, pero no le proporciona, miren aquí abajo, ningún ingreso al propietario. Entonces dice, diseñado para ayudar a la operación diaria de la empresa a continuar durante el periodo de la discapacidad. O sea, está hecho este programa para que la empresa continúe en ausencia del propietario. Los gastos generales incluyen gastos de alquiler, hipoteca, servicios públicos, teléfono, equipo de arriendo, salarios de los empleados, etcétera. No incluye ninguna compensación para el propietario discapacitado. La prima para el seguro general de negocios, ojo, que dice aquí, es un gasto deducible de impuestos. Ya cuando veamos el tema de impuestos, vamos a profundizar en esto. Pero recuérdese que cada vez que hay dinero de por medio, está tío Sam. Y la pregunta, aunque la pregunta venga si paga o no paga, para nosotros la pregunta siempre que veamos a tío Sam, la pregunta no es si se paga o no. La pregunta que siempre nos vamos a hacer es, ¿quién paga? ¿O la empresa o el beneficiario? ¿Verdad? Ya lo vamos a analizar cuando lleguemos a esa parte. Entonces, los beneficios cuando se pagan se tratan como ingresos imponibles, ¿verdad? ¿Qué es un ingreso imponible? Que está sujeto a pago de impuestos, que sí o sí tiene que pagar impuestos. Por eso, como la empresa no está pagando, por eso les digo, la pregunta no es si se paga o no. Para tío Sam es quién me va a pagar. Como la empresa no está pagando impuestos por ese seguro, cuando vengan los beneficios, ahí va a cobrar su parte. Aquí me dice, profe, cuando me dice que es tío Sam, porfa, no entiendo. Gracias, perdonen ahí. Yo asumí, o sea, es un término que se utiliza, ¿verdad? Perdonen que no hice la aclaración. Tío Sam se refiere al gobierno, ¿sí? Al pago de impuestos, ¿ok? Pero es una referencia, ¿verdad? Que es común, pero no había hecho la aclaración. Me disculpo ahí
por no hacer la aclaración, ¿listo? Pero se refiere al gobierno, ¿sí? Que el gobierno siempre va a cobrar impuestos, ¿ok? Listo. Ahora ya sabemos, cuando escuche tío Sam, ya sabe, porque lo escuchamos en todos lados, ¿ok? Y más ahorita que viene la época de pago de impuestos. Entonces, por ejemplo, miren, aquí se da un ejemplo, pero les voy a mencionar una pregunta de examen. Hay una pregunta de examen que dice, un arquitecto está preocupado por no saber cómo mantener los gastos de su empresa si llega a quedar discapacitado. En esta situación, ¿qué tipo de cobertura le podríamos recomendar? Y dentro de las opciones viene continuación comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta no le paga beneficios al arquitecto, sino va a cubrir los gastos de la empresa, ¿sí? Entonces aquí se da el ejemplo, pero en este ejemplo es con un abogado, ¿verdad? Si el abogado queda discapacitado, pues bueno, y no sabe cómo pagar los ingresos, la continuación comercial le ayuda a mantener sus oficinas activas. Muy bien, hablemos de proveedores de seguros comerciales, ¿verdad? Cuando hablamos de proveedores de seguros comerciales, estamos hablando de empresas privadas de seguros. Entonces, encontramos dos tipos de proveedores. Voy a hacer esta pregunta. Yo creo que la había hecho ayer en clases anteriores, pero la voy a mencionar ahorita. Alguien que me diga. El gobierno. ¿El gobierno es un proveedor de servicios o un proveedor de seguros? ¿Qué dicen ustedes? Ahí recibí inmediatamente varias respuestas. El gobierno. Ojo, ¿sí? Porque recibí de las dos. Estoy recibiendo respuestas de dos. Miren, voy a ver cuál es la diferencia. Un proveedor de seguros, esta palabra es clave. Comerciales. Las compañías de seguro comerciales funcionan según el enfoque de reembolso, ¿sí? Entonces, ojo, el gobierno, ahorita voy a explicar esto, pero el gobierno es un proveedor de seguros, no de servicios. Si el gobierno fuese un proveedor de servicios, el gobierno tendría sus propios hospitales y no tendría necesidad de estar buscando proveedores, ¿verdad? Es decir, yo como si alguien tiene ahí Medicare, ¿verdad? Ay, no, pues voy directamente con el hospital del gobierno para que el gobierno no esté pagando facturas. Pero no, no hay hospitales del gobierno, sino que el gobierno nos da nuestra tarjetita y bueno, ahí está la lista de proveedores. Busca el proveedor, ¿verdad? Y los que trabajamos con Medicare y todo esto, bueno, ahí ustedes viene un asegurado y le buscamos un proveedor. Entonces, ¿qué es lo que hace el seguro? Que me manden la factura. Yo la pago. Cada vez que ustedes vean un asegurador, los seguros, ¿qué es lo que hacen? Como lo pusieron acá, es pagar facturas. Entonces, por eso es que se llama, esa tarjetita que todos conocemos, se llama seguro social. ¿Por qué? Porque el gobierno es un asegurador. Un proveedor de servicios es una empresa a la que nosotros le pagamos una prima mensual y la empresa nos va a dar a cambio un servicio. ¿Sí? Entonces dice aquí, las compañías de seguro comerciales funcionan según el enfoque de reembolso. El derecho de asignación incorporada en la mayoría de pólizas de salud comercial permite a los propietarios de pólizas asignar los pagos de beneficios a las aseguradoras. Los pagos, ¿verdad? Palabras claves. Directamente al proveedor de atención médica, lo que alivia al dueño de tener que pagar primero al proveedor. Entonces, ¿por qué? Porque la aseguradora lo que hace es pagar. Mientras que si ustedes ven acá, los proveedores de servicios, dice, ofrecen beneficios a quienes, miren, esta palabra es clave. Una suscripción, hay, vamos a ver, ahí podemos ver Sam's, Costco o Netflix, ¿verdad? Y todas estas de streaming, ustedes tienen una suscripción, pagan una cuota mensual a cambio de que les den un servicio, ¿sí?
El seguro no da servicios. Entonces dice a cambio del pago de una prima, ¿verdad? Los beneficios son en forma de ¿qué? De servicios prestados por hospitales y médicos del plan. Esa es la diferencia entre un proveedor de seguros y un proveedor de servicios. Entonces, voy a poner el ejemplo acá de los Blue, ¿verdad? Esto, como me había mencionado, es posible que ustedes lo encuentren como Cruz Azul y algo así, ¿no? En el examen. Pero bueno, los Blue son una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con los Blue? Los Blue, dice acá, son las aseguradoras de salud dominantes en los Estados Unidos. Y ojo porque aquí usan esta palabra, pero quiero hacer una aclaración. Los planes nacionales de los Blue están afiliados libremente a través de asociaciones, pero se administran de manera independiente. Los Blue brindan la mayoría de sus beneficios que por servicio en vez de reembolso. Eso significa que las aseguradoras pagan al proveedor directamente el tratamiento médico que se les brinda al suscriptor en lugar de reembolsarlo. ¿Por qué? Porque ya son proveedores que están registrados dentro de su lista de proveedores y han contratado o ya han acordado precios, ¿verdad? Entonces, como proveedores participantes, los médicos y hospitales, aquí lo menciona, ¿verdad? Contractualmente, los costos acuerdan específicos de los servicios médicos brindados a los suscriptores. Los miembros de los Blue son conocidos como suscriptores porque los Blue no es un asegurado, ellos normalmente son proveedores. Los Blue se llaman planes prepago. Cuando vemos la palabra prepago, ¿a qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere el término prepago? Que pago por anticipado, correcto, ¿sí? Porque los suscriptores pagan una tarifa fija cada mes por los servicios médicos cubiertos por el plan. Entonces, aquí ustedes van a encontrar dentro de esto lo vamos a ver más adelantito, pero vienen preguntas como los HMO. Los HMO, que es la Organización de Mantenimiento de la Salud, proporciona cobertura por el pago de una prima mensual y ofrece un examen médico anual y todo lo demás, ¿sí? Ellos son los HMO. Entonces, aquí estamos viendo los Blue son suscriptores. La mayoría de las organizaciones Blue operan como organizaciones sin fines de lucro. Muy bien, seguimos aquí. Los servicios ambulatorios. Hoy en día la mayoría de pólizas, incluso la industria, ha promovido mucho los servicios ambulatorios. ¿Cuál es el propósito de los servicios ambulatorios? Bueno, el objetivo de los servicios ambulatorios es bajar los costos para la empresa, para la aseguradora, pero también para el asegurado. ¿Sí? Son servicios express. Podemos ir a hacernos una operación en la mañana al hospital y en la tarde ya estamos en casa. Aquí te tratamos y te recuperas en casa. Eso baja los costos considerablemente. Entonces aquí podemos encontrar cirugías, exámenes, vacunas, etcétera. Sí, son servicios express. Es con el objetivo de bajar los costos. Muy bien. Voy a poner esta slide acá y vamos a entrar entonces, viendo el contexto, vamos a entrar a ver el panorama de los gastos médicos. Y aquí voy a sacar el lapicito y aquí es donde aquí ustedes se van a dar cuenta cuando analicemos este tema, los que ya han presentado, no sé si se han preguntado por qué normalmente les dan una calculadora, ¿sí? Precisamente por lo que vamos a ver a continuación. Por eso es que usan una calculadora para hacer sus cuentas. Miren, dice aquí, el seguro de gastos médicos brinda protección financiera contra el costo de atención médica por, ok, cuando hablamos de gastos médicos o pólizas médicas, los gastos médicos se dividen en tres. Cuando al principio se recuerdan que hacíamos la pregunta, si alguien compra un seguro es ¿qué me cubre? ¿Y por cuánto cubre? Ok,
Entonces, cuando hablamos de seguros médicos, normalmente los techos de la cobertura o el límite de la cobertura se divide en tres. Dice aquí costos de atención médica por accidentes y enfermedades. Se puede proporcionar cobertura para atención, y aquí viene una, hospitalaria, servicios médicos que son no hospitalarios y gastos quirúrgicos. Aquí se mencionan diagnóstico, laboratorio, medicamento, enfermería y otros procedimientos médicos o médicamente necesarios. El seguro individual de gastos médicos generalmente se escribe por término de un año. Entonces, ¿por qué son tres? Miren, la única forma que nosotros usemos el seguro es, pues vamos con el médico a hacernos un chequeo, un tratamiento, o vamos a emergencia y nos dejan ahí hospitalizados, o si es necesario, nos mandan al quirófano, ¿verdad? Nos ponen cuchillo ahí. Entonces, por esas tres razones es que el seguro tiene que pagar, pero una cirugía no tiene el mismo costo que un servicio o una consulta médica. Por eso es que los techos se clasifican en estas tres categorías. Entonces, cuando hablamos de gastos médicos, hablamos de gastos, acá, gastos básicos que se divide en tres. Tenemos el primero que es hospital, servicio médico y quirúrgico. Entonces, pero todos estos beneficios son de una póliza básica, ¿sí? Ahora, incluyendo todas las coberturas que el gobierno provee, cualquiera que ustedes ubiquen que el gobierno provee, son coberturas básicas, ¿sí? Todas. Ahora, como son pólizas limitadas y quizá yo necesito un tratamiento que no me cubre lo básico, es donde entra en juego los gastos mayores. Punto. Entonces, cuando hablamos gastos médicos básicos y mayores, ¿verdad? Los médicos son consultas médicas, esto pues normalmente se paga un pequeño copago, los gastos quirúrgicos va a ser contra aprobación, pero los servicios hospitalarios son los que normalmente tienden a subir los costos. Aquí me ponen, dice acá, estos también, los catastróficos, ok. Ya vamos a ver más adelantito si quieren, ahorita que lleguemos a los gastos mayores, los gastos básicos no cubren enfermedades catastróficas. Solo las pólizas de gastos mayores cubren catastróficas, ¿sí? Y ya lo vamos a analizar. No me detengo ahorita porque lo vamos a analizar más adelantito. Gracias, Fabio, ahí por la pregunta. Entonces veamos. Seguro de gastos médicos. Vamos a ver el primero. Dijimos que cuando hablamos de gastos médicos son tres. Médicos, hospitalarios y quirúrgicos. Veamos el primero, que son gastos médicos, que son no quirúrgicos. Ok, el seguro de gastos médicos se denomina primer seguro de dólar. ¿Por qué? Porque es lo primero que se usa. Siempre que ustedes compran una póliza o tienen una póliza, sea proveída por una empresa, por su trabajo, ¿verdad? Que sea una póliza grupal o una póliza individual, siempre tiene una cobertura básica y si tienen la de gastos mayores, pues entonces va a estar la de gastos mayores. Pero el hecho de que esté una póliza de gastos mayores no quiere decir que siempre se va a usar la de gastos mayores. Por eso es de que la básica se llama primer seguro de dólares. ¿Por qué? Porque es la primerita que sale al campo a batear. Entonces, a diferencia del seguro de gastos médicos mayores, ojo, que dice que proporciona beneficios por adelantado sin tener que pagar, deducible. Ojo, cada vez, y miren, esto les va a facilitar la vida en el examen. Créanme,
Cada vez que ustedes vean deducible o que vean copago, ¿sí? Por aquí creo que lo tenemos, vamos a ver, no lo veo por aquí la otra palabrita, creo que está por ahí, ¿sí? Cada vez que ustedes vean deducible o copago, está hablando de gastos mayores. Gastos mayores va de la mano con deducible y copago. Y muchas veces en el examen ustedes no van a encontrar gastos mayores. A veces viene como póliza médica principal. El término que dice principal quiere decir que es comúnmente la que más cobertura tiene, que regularmente se refiere a gastos mayores, ¿sí? Entonces, a veces dice póliza médica principal y no gastos mayores. Y estas siempre van de la mano con deducible y copago. Cada vez que ustedes vean deducible y copago, inmediatamente digo gastos mayores. Entonces, eso me cambia el chip y me ayuda a analizar la pregunta desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, las pólizas de gastos médicos básicos clasifican sus coberturas de acuerdo con las categorías que son hospitalarios, quirúrgicos y los médicos que son los no quirúrgicos. Entonces, el seguro de gastos médicos básico generalmente tiene límites de beneficios más bajos que el principal. Ah, aquí dice, miren, el médico básico generalmente tiene límites más bajos que el principal. Y cuando dice principal dijimos que se refiere a gastos mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las pólizas básicas son limitadas. Los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básicos son siempre más bajos que los gastos reales incurridos. Una tarifa particular cobrada por un médico o profesional se denomina gasto habitual y razonable. Esto es por sus siglas UCR, que ahorita lo vamos a analizar. El monto de pagos del reclamo del paciente se basará en los términos de la póliza. Voy a continuar acá con la póliza básica. Veamos. Aquí. Déjenme sacar el lapicito. Entonces, vemos los gastos hospitalarios. Ahorita vimos los servicios médicos, ¿sí? Que ofrecen lo esencial, que son coberturas limitadas. Pero cuando hablamos de gastos hospitalarios, dice para cubrir, ¿qué cubren los gastos de hospital? Pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes o cuál de las siguientes pólizas paga la cama, la habitación y la comida en un hospital? Y la respuesta es, muchas veces no viene como gastos hospitalarios, pero sí dice gastos de hospital, ¿verdad? Entonces lo van a encontrar como gastos de hospital o gastos hospitalarios. ¿Qué cubren los gastos hospitalarios? La habitación, el alojamiento, ¿verdad? Gastos del hospital como laboratorios, rayos X, medicamentos, el uso del quirófano si se requiere y los suministros. Estos gastos están cubiertos mientras el asegurado está ¿qué? Confinado en un hospital. Aquí entra la otra cobertura de la póliza básica. ¿Se recuerdan que en la póliza dijimos que son tres, ¿verdad? Servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos. Entonces, aquí dice que no hay deducible. ¿Por qué? Porque la póliza es básica, ¿sí? Entonces, y los límites de alojamiento y comida se establecen en un monto de dólares por día hasta un número de días máximo. Y eso está pactado en la póliza. Los beneficios de habitación y pensión del hospital cubren los gastos de ocupación de la habitación, la cama, enfermería general, alimentos y bebidas y artículos de higiene personal. La revisión, miren, esta parte es importante y estoy seguro que muchos lo van a encontrar en el examen. ¿Cuál es el objetivo de la revisión concurrente? Y que es para poder dar esta respuesta, que en el examen ustedes pueden encontrar como cuál de las siguientes determina el tiempo que una persona debe estar hospitalizado, ¿sí? Eso se llama revisión concurrente. ¿Cuál es el propósito? Que un médico, no sé si ustedes se han dado cuenta que si alguno de ustedes ha estado hospitalizado, al que menos vemos es al médico, ¿verdad? El que está pendiente y todo el tiempo ahí encima de uno es el enfermero o la enfermera. El médico solo pasa haciendo su ronda.
¿Y cuál es el propósito del médico que pase haciendo una ronda? Es el que determina si la persona se va a su casa o continúa ahí en el hotel acostadito, ¿sí? Entonces, eso se llama revisión concurrente, que el médico hace su ronda y va determinando quién se va y quién se queda, ¿verdad? Si continúa hospitalizado o no. Entonces, este médico dice aquí es un método de revisión utilizado que se lleva a cabo en el sitio cuando el paciente está confinado en un hospital. Un resultado de la revisión concurrente es que se monitorea la duración de la estadía en el hospital. Y eso se llama revisión concurrente. Entonces, veamos aquí, voy a sacar el lapicito. Las pruebas previas de admisión ayudan a controlar los costos de atención médica, principalmente a reducir la duración de la hospitalización. Estas son pruebas previas de admisión, ¿verdad? Esto se conoce también como pre-certificaciones, preautorizaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona se va a hacer un tratamiento, primero verifican con el seguro. Antes de que un hospital haga algo, siempre va a llamar al seguro, porque quiere estar seguro, valga la redundancia, quién me va a pagar, ¿verdad? Antes que lo abramos no va a ser que no tenga cómo pagarme, entonces necesito saber quién me va a cubrir. Entonces, por eso son pruebas previas, ¿verdad? De admisión y verifican. Entonces, luego le llevan la hojita y le dicen firme aquí, ¿verdad? Para ver que usted está enterado. Entonces, es posible que estos límites no contemplen el monto total de los cargos de habitación y comida del hospital. Entonces, voy a poner un ejemplo. Acá, miren, vamos a suponer que el asegurado queda hospitalizado, ¿verdad? Pero tiene una póliza básica y el hospital le está cobrando $200 por día, ¿verdad? No, perdón, dice aquí que los gastos de hospital, perdón, la póliza básica le cubre un límite de $200 al día, pero el hospital realmente le está cobrando 400 y el seguro solo le cubre $200 al día. Eso quiere decir que el seguro paga 200 y los otros 200, ¿de dónde salen? ¿Verdad? Estos 200 que hacen falta pueden salir de dos lados. Del asegurado, de su bolsillo, o de los gastos mayores. Correcto, gracias, ahí me lo pusieron, ¿sí? De los gastos mayores. O sea, una u otra. Entonces, si la persona tiene gastos mayores, entonces la póliza de gastos mayores le va a cubrir esta cuota. Pero si no tiene gastos mayores y solo la póliza es básica, pues bueno, lo siento, pero me tienes que pagar de tu bolsillo, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran en juego los gastos mayores. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Médicos, hospitalarios y veamos el quirúrgico, pero hasta ahorita solo estamos viendo cobertura básica, ¿sí? Déjenme, ¿dónde estábamos? Ya me perdí aquí. Ok, aquí atrás, listo. Entonces, déjenme regresar. Aquí estábamos. Que se me fue el clic ahí y se me adelantaron las diapositivas. Entonces, veamos. Cuando hablamos de quirúrgicos, escrito aquí, quirúrgico básico, ¿verdad? Escrito comúnmente con un conjunto de pólizas de gastos de hospital. Bueno, estas pólizas, cuando hablamos del quirúrgico, el quirúrgico no siempre va a entrar en juego. Entonces, estas pólizas pagan los costos de los servicios de los cirujanos, ya sea que la cirugía se haga dentro o fuera del hospital. Vamos a suponer que es dentro del hospital, pues bueno, los gastos de hospital, la que acabamos de ver, cubre el quirófano. Pero si a la persona se la tienen que llevar a otro hospital, entonces eso ya no lo cubren los gastos de hospital, sino lo cubren los gastos de quirúrgicos, ¿sí? Entonces, la cobertura incluye los honorarios del cirujano, anestesiólogo y el quirófano si es necesario. Bajo el enfoque del cronograma quirúrgico, a cada procedimiento quirúrgico se le asigna un monto en dólares por parte de la aseguradora. ¿Y cómo le va a asignar ese monto en dólares? Porque no va a decir, bueno,
vamos a suponer que todas las operaciones salen en $10,000. No, o sea, no se puede estandarizar un precio de una cirugía porque hay cirugías que son leves, ¿verdad? Ahí entran las ambulatorias, pero también hay cirugías que son complejas. Entonces, no se puede asignar un monto fijo, por lo tanto, hay un cronograma y tienen que evaluar el monto que se le va a autorizar. El hecho que la póliza tenga una cobertura, vamos a suponer, de $50,000, no quiere decir, bueno, que se lo acabe. No, sino que van a evaluar para ver de esos 50,000 cuánto le van a autorizar al seguro que cubra. Entonces, bajo el enfoque razonable habitual, el gasto quirúrgico se compara con lo que se considera razonable y habitual según la parte geográfica del país. Y esto se conoce como el UCR, ¿verdad? Entonces, si el cargo se encuentra dentro de los parámetros razonables y habitual, el gasto normalmente se paga en su totalidad porque pues está dentro del presupuesto. Pero si el cargo es más de lo razonable y habitual, el paciente debe absorber la diferencia. Ahora, este techo dice que tiene que ver la parte geográfica. ¿Cómo funciona esto? Veámoslo acá. Déjeme sacar nuevamente el lapicito. El UCR, el UCR se conoce como los cargos habitual, habitual y razonable. ¿Qué es esto? Es la cantidad máxima, el UCR es la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para cubrir, para el reembolso, según el plan del seguro médico. Se basa principalmente en el cargo promedio dentro de un área geográfica. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Eh, Suponiendo yo estoy en Texas, ¿verdad? Y en Texas, la cirugía en promedio, la zona geográfica, en promedio la cirugía sale, me están cobrando aquí $35,000 por una cirugía. Pero yo me fui de vacaciones a California y California es mucho más alto el costo, ¿verdad? Entonces van a evaluar según la parte geográfica del país donde la persona está ubicada, en este caso, entonces el seguro dice, ok, te vamos a aprobar $42,000. Pero de repente yo ando por allá por Rhode Island, ¿verdad? Un estado muy pequeño que siempre he mencionado, tiene un excelente servicio médico y es un estado muy pequeño. Entonces los costos son más bajos, ¿verdad? Entonces, si yo ando por allá paseando y de repente me tengo una emergencia y me tienen que operar, estando allá, entonces el seguro va a decir, bueno, te vamos a cubrir, pero según el UCR, te vamos a autorizar $28,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de la zona geográfica. Y aquí voy a hacer una pregunta. Si una persona tiene su seguro en Estados Unidos o tiene su Medicare en Estados Unidos y viaja al extranjero, ¿le cubre fuera de Estados Unidos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ahí me pusieron varios sí y algunos no, ¿verdad? Y en efecto, sí les cubre. Pero, ahí viene el pero. Sí les cubre, correcto. Gracias, Juan. Ahí me puso a corto plazo. Es decir, sí les cubre, pero solo emergencias. No es que, ay, es que aprovechando acá hay muy buenos médicos y me voy a hacer mi chequeo, no. O de repente, ¿verdad? Que es que me voy a operar ahí, ¿verdad? Como pasa muchas veces, me voy a ir a Colombia y me voy a ir a operar allá. No, eso no lo cubre. Es decir, que cubre fuera de Estados Unidos, pero cubre emergencias. Y cuando hablamos de emergencias, cubre cuando la persona está fuera del país por estadías cortas, periodos cortos, vacaciones o algo, pero si descubren que la persona ha pasado mucho tiempo fuera de Estados Unidos, o peor aún, está viviendo fuera de Estados Unidos, el seguro no le cubre. Por eso sí, correcto, son estadías a corto plazo, ¿verdad? Y normalmente eso va menos de 6 meses.
¿Ok? Entonces ahí es donde entra en juego el UCR. Si es una emergencia, va a evaluar para saber cuánto va a cubrir. ¿Por qué? Porque si anda en otro país, no necesariamente va a usar, ahí tienes $50,000. No, tiene que autorizar según la parte geográfica cuánto. Entonces, aquí se habla del cronograma quirúrgico, que aquí se le asigna un monto, pero en unidades, como ustedes ven. ¿Por qué? Porque si la persona está fuera de Estados Unidos, es otra moneda, entonces van a evaluar no en base al cambio o al tipo de cambio, sino en base a las unidades. Y cada unidad tiene un valor. Vamos a suponer que una unidad tiene un valor de $1,000, por poner un ejemplo. Entonces, entonces viene y dice, ok, vemos que estás fuera del país, si es una emergencia, te vamos a cubrir, pero te vamos a autorizar 12 unidades. Yo ya sé que me van a autorizar $12,000. Al tipo de cambio, no sé, ¿verdad? Pero es lo que me están autorizando. Para eso se usan las unidades, ¿verdad? Que se le asigna un monto en dólares. Entonces, y aquí encontramos los gastos médicos básicos, ¿verdad? Em, Déjenme sacar el lapicito. A menudo se denomina cobertura de gastos no quirúrgicos porque brindan cobertura para servicios no quirúrgicos. Entonces, la cobertura de gastos básicos se puede comprar para cubrir los beneficios de emergencias por accidentes, beneficios de maternidad. Ojo, no estoy hablando, ojo, cuando hablamos de maternidad, entran los servicios médicos. Eso lo cubre la básica. Por eso, ya vamos a llegar a esa partecita, pero por eso cuando una persona, ustedes lo van a ver acá, no tiene seguro, normalmente el gobierno le da ¿qué? El Medicaid. Y el Medicaid es una póliza básica, ¿sí? Entonces, les da los beneficios por maternidad por su chequeo, control y todo lo demás, ¿verdad? Trastornos mentales y nerviosos, cuidado de hospicio, ¿verdad? Las pólizas básicas dan una cobertura de hospicio. Recuerden que el hospicio quiere decir que son personas que están acá recluidas, pero son personas que tienen una enfermedad terminal y que ya no tienen cura. Entonces solo les dan un tratamiento paliativo contra el dolor. O sea, prácticamente solo están esperando, la están tratando mientras que la persona muere. Entonces ahí por eso entra lo que es cuidado de salud en el hogar y lo que es asesoramiento familiar, ¿verdad? Con el hospicio. También acá se menciona pacientes ambulatorios y gastos de enfermera. Sin importar el tipo de plan o cobertura, estas pólizas generalmente ofrecen límites limitados que están sujetos a limitación de tiempo. Ojo, y aquí dice esta palabrita, miren, limitadas. Y esta palabra es clave porque, ojo, quiero aclararlo acá, y eso lo he visto muchas veces que hay personas que ven, ay, limitado, y la pregunta está hablando de gastos mayores. No, entonces esta no es, porque esta está limitada. El hecho de que sea una póliza de gastos mayores no quiere decir que sea ilimitada. Quiere decir que su techo va a ser más alto, pero no va a ser ilimitada. Siempre ustedes van a encontrar que una póliza de gastos mayores también está limitada a las limitaciones de la póliza, ¿verdad? Y eso va a depender de la capacidad de pago de cada uno, el límite que nosotros podamos y necesitemos de la póliza. Entonces, dice aquí, voy a poner toda esta slide y voy a entrar a los gastos mayores. Miren, todo lo que nosotros vimos ahorita son gastos básicos en servicios médicos, gastos básicos de hospitalización y gastos básicos quirúrgicos. ¿En qué momento entran los gastos mayores? Los gastos mayores entran cuando las pólizas básicas llegan a su límite, ¿verdad? Porque recuérdense que las pólizas básicas se conocen como primer seguro de dólares, porque es lo primero que se usa. Y cuando ya no, pues bueno, entonces vamos a los gastos mayores. Ya es palabra mayor. Entonces dice aquí, cuando hablamos de gastos mayores, normalmente se conoce como pólizas principales. Palabra clave. Y desde ya les digo, presten mucha atención a las palabras claves. El seguro de gastos médicos mayores, por lo general, comienza cuando el seguro de gastos médicos
se cancela de una de dos formas, como un suplemento a un plan básico o como un plan integral. A ver, un suplemento es un complemento. Entonces yo puedo comprar una póliza básica, ¿verdad? Y luego agregarle una póliza de gastos mayores. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Complementando la básica. Por eso se puede, la de gastos mayores entra como suplemento o como una póliza integral. ¿Qué quiere decir una póliza integral? Que desde que la compré ya venían las dos juntas, ¿verdad? Básica y mayores. Es decir, que desde que yo compro mi seguro, ya estoy comprando de una vez gastos mayores. Entonces, eso quiere decir que ya está integrado. O si no, lo agrego. Como el Medicare se conoce como suplementos porque yo voy agregándole a mi póliza básica lo que voy necesitando. ¿Ok? Entonces dice aquí, los principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia cobertura bajo la póliza. Entonces, miren lo que dice aquí. Beneficios para gastos médicos razonables y necesarios, según qué, sujetos a los límites de la póliza. Y hay una pregunta, ahorita voy a ir Llorena con la manita, ¿sí? Hay una pregunta que ustedes encuentran en el examen. Dice, am, ¿cuál de los siguientes describe o determina una póliza de gastos mayores? ¿O cuál de las siguientes aplica para una póliza de gastos mayores? Y dentro de las opciones dice una póliza de gastos